Bien, jóvenes, apreciados estudiantes, una vez más, muy buenas noches y bienvenidos a la clase. Y en el curso que vamos a tratar el día de hoy, sobre todo en el tema que vamos a estar inmersos esta noche, es un tema de especialidad, así que voy a pedirles que puedan prestar muchísima atención y sobre todo que puedan estar dispuestos, muy dispuestos a poder no solo entender, no solo escuchar, sino también a poder estar muy dispuestos para poder posteriormente aplicar. ¿De acuerdo? Bien, el curso de fonética y fonología, desde ya indicarles que es un tema sumamente amplio. Hablar de fonética es, wow, muy amplio, hablar de fonología de la misma manera. Son parte de la gramática estos temas. Vamos a partir el día de hoy por lo que es la fonología, ¿sí? Y vamos a tocar también un poquito acerca de la fonética. Pero bien, seguramente muchos de ustedes ya se está preguntando y está diciendo, fonética, fonología, son dos aspectos diferentes, pero de repente uno de ellos está inmerso en lo otro, o tal vez uno de ellos está en lo otro, o así, viceversa. Entonces, para lo cual, pues vamos a tener que definir parte por parte, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, quisiera plantearles lo siguiente. Cada uno de ustedes, jóvenes, tiene que ahora mismo ya estar poniéndose a la cabecita, ya, y estar diciendo, ¿cuál es el propósito de esta sesión el día de hoy? El propósito de esta sesión, jóvenes, al finalizar todos nosotros, tenemos que ser capaces de identificar y diferenciar los fonemas según el sonido y función en la palabra, ¿ok? Esa debe ser nuestro logro al final de la sesión. Todos nosotros tenemos que saber qué es un fonema, todos nosotros tenemos que saber la diferencia de los fonemas con sus sonidos, y es decir, escritura y sonido, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser nuestra meta. Pero para poder lograr esto, necesitamos también saber primero sobre la fonética y la fonología. ¿Qué son? ¿Qué es la fonética y la fonología? Definitivamente, chicos, aparte de ser una ciencia, la fonética y la fonología son dos disciplinas. Escúchame bien, son dos disciplinas de la lingüística encargadas de estudiar los sonidos del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, ambos, tanto la fonética como fonología, estudian el sonido del lenguaje. Como verás, fonética empieza con fon y fonología empieza con fon. Y fono, viene de fono, que es igual a sonidos. ¿De acuerdo? Por ese mismo hecho, fonética y fonología, esta disciplina se encarga de poder estudiar los sonidos del lenguaje. Mira, nosotros particularmente utilizamos el lenguaje castellano o español. Así que, como tal, ya está estructurado en este idioma ciertos, por ejemplo, el abecedario, ya el abecedario que nosotros conocemos, o el alfabeto, como también se le conoce, pues tiene su pronunciación adecuada de cada una de estas, su sonido adecuado de cada una de estas, ya están establecidas. No podemos cambiarlo. Por ejemplo, la vocal A suena muy distinto a la vocal U, ¿cierto? Entonces, como verás, ya están establecidas. Y de esta variación de sonidos, de esta variación de la forma, de la escritura, pues se va a encargar la fonética y la fonología, sobre todo los sonidos. Veamos. Así que, en cualquier caso, la fonética es una especialidad que abarca un ámbito mayor que la fonología. En la primera hay una base meramente acústica, mientras que en la segunda se tiene a considerar la imagen mental de la que percibimos. Escucha bien, la primera hay una base meramente acústica. ¿Qué quiere decir? La primera, vamos a marcar acá con nuestro marcador para que sea tu palabra clave, ¿ya? La primera, jóvenes, me está diciendo qué cosa se nos va a hacer una imagen acústica. Quiere decir que está refiriéndose al sonido específicamente, al sonido. Mientras que en la segunda
se tiene que considerar la imagen mental de lo que percibimos. A ver, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, jóvenes? Todos pronunciamos la Q, Q. Miren, estoy pronunciando la Q. Entonces, todos automáticamente están pensando en este fonema que tiene una forma media circular ovoide y de repente con una colita en la parte inferior, ¿verdad? La Q. O sea, todos están pensando en qué letrita. Cuando digo Q, Q. La Q obviamente todos lo conocen y es esta, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, me dice que la primera, la fonética, dice, o la fonología, dice que es exclusivamente, se refiere a la imagen acústica, el sonido Q, mientras que la otra se considera la imagen mental. Esta es la imagen mental de lo que nosotros percibimos. Entonces, la relación entre estas ambas especialidades se pueden representar del siguiente modo. La fonética es todo es la fonética, mientras que la fonología está inmerso en la fonética. ¿De acuerdo? La fonética es todo y la fonología está inmersa en la fonética. Así que el ámbito de estudio de una y otra no es exactamente igual, dado que ambas disciplinas se centran en aspectos distintos. ¿Sí? Mire, por el hecho de que la fonología esté inmerso en la fonética no quiere decir que ambos pueden ser iguales o lo mismo. Ambas son disciplinas, pero con una definición totalmente distinta. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente muchos de ustedes dicen, en muchos casos, varios sonidos parecidos no son distinguidos por nuestro cerebro. En tal caso, sin prestar atención, no suenan igual. ¿Sí? No suenan igual. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo F y F y, o J? F, J o NM. NM pueden sonar casi parecidas, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, nosotros el elemento que ortográficamente está escrito como N, ya, por ejemplo, aparece en las siguientes palabras. Por ejemplo, mira, escucha, aquí ya aplicando en palabras. Entero, lengua, encima, sano, hinchar. Todas estas palabras llevan la N. Voy a marcarlo aquí, el fonema N. Nuestra percepción es que estos casos que llevan la N siempre es igual, pero lo cierto es que no. Mira, entero, lengua, encima, sano, hinchar. Aparentemente hasta suenan casi lo mismo, ¿verdad? Suenan casi lo mismo, incluso, aparentemente. Pero eso no es cierto, jóvenes. Esa N que observamos ahí en negrita en cada una de estas palabras, dice, en realidad es una percepción mental. Solo está en nuestra cabecita porque ya conocemos esta grafía, a la cual llamamos fonema y que transcribiremos entre barras, ¿de acuerdo? Pero los sonidos reales, cuando las pronunciamos, los llamados fonos, son diferentes en cada caso de los arriba señalados. Quiere decir, cuando tú digas entero, lengua, encima, sano, hinchar. Mira, observa acá, fíjate, mira la pantalla. Mira lo que estoy marcando. Estas palabras llevan N, pero todas cuando pronunciamos aparentemente puedan sonar lo mismo. N. Es decir, cuando las pronuncio entero, sí lleva N. Lengua, sí lleva N. Encima, sí lleva N. Sano, sí lleva N. Hinchar, lleva N. Pero dice que cuando nosotros pronunciamos, chicos, los fonos son diferentes en cada caso de los de arriba, o sea, estas. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Puesto que la N ya se acerca
al lugar de articulación de la consonante siguiente. Las distintas variantes se transcriben entre corchetes. Mira, entonces me está diciendo con esto que aquí en la primera palabra, la palabra entero, la N está al costado del fonema T. Entonces esta N va a coger la articulación o el sonido de la T. Mientras que aquí, en la palabra lengua, esta N va a coger el sonido del fonema G. Y aquí, esta N va a coger el sonido de la C. Y aquí de la N, la O, y aquí de la C. A ver, vamos a comprobar. Escucha bien. Entero. Oh, mira que sí. Entero. Lengua, lengua, lengua. En sí, encima. Sano, no. Hinchar. ¿Ven? Entonces, aparentemente cuando nosotros a simple vista o a primera vista creemos que ahí está la N, sí, pues ya la N tiene su sonido particular propio, así que no pasa nada. Pero al momento de combinar con otros fonemas, ya varía la pronunciación. Es decir, el sonido, normalmente llamado como fonos, va a cogerse aquí, en este caso, la consonante N o el fonema N acoge el sonido de la siguiente consonante que está al costado. ¿Sí? Entonces, esa es la articulación. Entonces, las distintas variantes se transcriben entre corchetes. ¿Sí? Hasta ahí estamos observando que el fonema y la fonología hacen una tarea muy especial. Entonces los fonemas son objeto por parte de la fonología, mientras que los fonos son objeto de estudio de la fonética. Así de simple, ¿sí? Entonces los fonemas, repito, los fonemas son objeto por parte de la fonología, mientras que los fonos son objeto de estudio de la fonética. La prueba de que un fonema es algo más bien mental la tenemos en que podemos distinguir pronunciaciones distintas, pero seguimos pensando en solo fonemas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realicemos la pronunciación de las palabras, pues tenemos que pronunciarlas tal cual presenta lo literal, aquí, lo literal. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros realizar una correcta pronunciación. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de lo que es la fonología y fonética? Metodológicamente, procederemos primeramente al estudio de los fonemas y posteriormente al de los fonos, ¿de acuerdo? Pero para eso necesitamos partir también de la fonología. ¿Qué es la fonología? La fonología, jóvenes, es la unidad de estudio de la fonología, es el fonema. ¿Y qué es el fonema, chicos? Los fonemas son llamados como la letra que conforma el abecedario. ¿Cuántas letras conforma el abecedario? Me escriben por favor por el chat para decirme cuántos fonemas conforma el abecedario. Entonces, de eso se va a encargar la fonología. Es un concepto que tiene más de mental que de acústico. La hora de clasificar los fonemas tenemos dos grandes unidades, por ejemplo, las vocales y las consonantes. Todas estas que hacen el abecedario, ¿verdad, jóvenes? A ver, necesito que puedan escribirme, que puedan escribir jóvenes en el chat, cuántos son los elementos que conforman el alfabeto castellano, ¿sí? Repito, este alfabeto castellano o normalmente llamados muy bien, 27 fonemas, dice Alex. Excelente, Alex. Miren, eh, estos fonemas, jóvenes, fonemas las vamos a dividir en dos grupos. Uno, el grupo de las vocales y el otro, el grupo de las consonantes. El grupo de las vocales, jóvenes, ustedes saben muy bien las vocales, que son 5, tienen su emisión de voz que no encuentra ningún obstáculo en su recorrido a lo largo de todo el aparato fonador.
Es decir, cuando nosotros queremos pronunciar las vocales, estas se pueden pronunciar de manera individual. Muy bien, 19 consonantes y 5 vocales. Mientras que las consonantes jóvenes, las 19 consonantes que acaba de mencionar su compañera Condemaita, ¿sí? ¿Qué dice? Estas sí van a tener dificultad. La emisión de voz que tienen más o menos obstáculos en su recorrido a lo largo de todo el aparato fonador. Nótese además que en español toda sílaba necesita al menos una vocal, puesto que sin ellas las consonantes no se pueden pronunciar. ¿Cierto? Eso es cierto, jóvenes. Estamos diciendo que claramente la fonología divide al alfabeto en dos grupos grandes, las vocales y las consonantes. Las vocales, ustedes saben muy bien que no tenemos ninguna dificultad en poderlas pronunciar de manera individual. A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces se puede pronunciar sin la compañía de ningún otro fonema. Mientras que las consonantes no pueden pronunciarse por sí solas, porque sí o sí mínimamente van a necesitar la compañía de una vocal para pronunciarlas. Por ejemplo, ¿quién de ustedes puede pronunciar sin dificultad, por ejemplo, este fonema que acabo de escribir aquí en pantalla, pero sin la compañía de ninguna vocal? Va a ser un tanto dificultuoso en realidad, ¿sí? Dificultuoso, sería como un tanto así, algo así, pero normalmente nosotros lo pronunciamos como F, F, ¿verdad? Entonces, de esa manera se pronuncian las consonantes, pero dificultuoso para poderlas pronunciar de manera individual. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea en conclusión de la fonología es dividir en dos grupos grandes el alfabeto castellano, en vocales y en consonantes. ¿De acuerdo? Esa es la tarea principal del alfabeto. Entonces decimos, los elementos articulatorios, ¿cómo intervienen en este caso? O sea, que el aparato fonador que nosotros conocemos, ¿cómo intervienen para poder articular estos fonemas? O sea, las vocales y las consonantes. En la pronunciación, escucha bien, participan bastante elementos fisiológicos. Participan bastante los elementos fisiológicos. ¿Cuáles son esos elementos fisiológicos? Jóvenes, escríbanme la respuesta. Muy bien. Los elementos fisiológicos jóvenes son pues el aparato fonador. Nosotros utilizamos la boca, los dientes, los labios, la lengua, el paladar, el palatal, el tráquea, pulmones, estómago, esófago y otros órganos que intervienen en la pronunciación, en la articulación de los fonemas. Entonces, es necesario tenerlos en cuenta, dado que nos sirven para describir los fonemas. Por ejemplo, las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que provocan que una consonante sea sonora, vibra o sorda, no vibra. La lengua es otro de nuestros órganos que roza otras partes de la cavidad bucal, como por ejemplo el velo del paladar, los alvéolos, los dientes. Los labios también tienen una función muy fundamental en esto de la articulación y la pronunciación de palabras. La cavidad nasal, solo las consonantes nasales, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, esto es lo principal, los principales elementos fisiológicos que nosotros utilizamos al momento de pronunciar ciertas consonantes, ciertas vocales o palabras en sí. Entonces, el punto o modo de articulación sería de la siguiente manera. A la hora de clasificar los fonemas, se utilizan dos criterios principales, el cuales son el punto de articulación, es decir, el lugar en la boca donde se pronuncian un determinado fonema.
Ajá. Y el modo de articulación sería, es decir, los procesos que se ponen en marcha para pronunciar un fonema. Mira cuál es la diferencia entre estos dos puntos. Repito, el primer punto de articulación, es decir, el lugar de la boca donde se pronuncia un determinado fonema. Ese es el punto de articulación, nuestro punto de articulación, es decir, donde ya sale la voz, donde ya se define el fonema que quiero mencionar. Mientras que el modo de articulación, modo, es decir, se refiere a los procesos que se ponen en marcha para pronunciar un fonema. Repito, punto de articulación, la boca, ¿no es cierto? Que ya me permite que salgan las palabras, se ejecuta ahí, pero el modo, ¿qué partes de mi cuerpo pues están participando para que pueda salir esas palabras? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modo de articulación, jóvenes. Mira, para mostrarles como un ejemplo, aquí un pequeño gráfico sobre las vocales. Las vocales simples, por ejemplo. En el castellano solo existen 5 vocales que se clasifican según se ve en el siguiente cuadro. Tenemos vocales cerradas, tenemos vocales medias y abiertas. Las vocales cerradas iniciales son pues la I. ¿Por qué cerradas? Porque la boca al momento de articular, o sea, te estoy hablando de el modo y el punto, o sea, estos dos aspectos, el punto de articulación y el modo de articulación. El punto de articulación, la boca, ya vamos a marcar aquí como palabra clave, y lo otro, el modo de articulación, esto ya quiere decir la pronunciación en sí, ya la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos puntos? Nos va a darnos a conocer cuál es la forma correcta de pronunciar las palabras. Por ejemplo, las vocales, la vocal cerrada, ¿cuál es? La I. ¿Por qué va a ser una vocal cerrada? Ya que se pronuncia con una boca que los labios van a estar casi cerradas, casi juntas, cerradas. I. Por lo tanto, se clasifica de esa manera. Tenemos otra vocal cerrada final, que es la U. La U. ¿Sí? ¿Por qué se dice inicial? Pues antes de A sería la inicial, en este caso. ¿Sí? A. Pero en este caso se dice A inicial, la I, porque prácticamente dentro del grupo de las 5 vocales, la vocal cerrada ya empieza primero la I y por último está la U. Por ese mismo motivo se le pone inicial. Ahora, las medias, las vocales simples medias, ¿cuáles son? Pues la E y la O. La E y la O. ¿Por qué medias? Aquí la boca está semiabierta, semiabierta. No lo abro por completo, tampoco está cerrado como cuando dije I, U, ¿sí? Por eso se dice semiabierta, medias, E, O. También semiabierta, medias. Y mientras que la vocal abierta solamente tenemos la A. ¿Y por qué dice central? Se dice central porque cuando nosotros pronunciamos la abrimos la boca, ¿ya? De manera que dibujamos un círculo con los labios al momento de pronunciar la A, ¿verdad? Entonces, en ese entender vamos a decir lo siguiente. Por tanto, la I es una vocal inicial cerrada. La U, una vocal final cerrada. La E, una vocal media inicial central. Y la O, vocal media final central. Y la A, vocal central abierta. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería, jóvenes, ¿qué cosa? Este es el punto de articulación y el modo de articulación para las vocales. Además, las vocales A, E, O son las llamadas vocales fuertes. Eso sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Las vocales fuertes, A, E, O. Mientras que la I y la U son llamadas como las débiles. Como verán, jóvenes,
Se está encargando de todo esto la fonología. Escucha bien la fonología. Vamos ahora al caso de los diptongos. Los diptongos, jóvenes, es el encuentro, ustedes saben muy bien, vamos a recordar, el diptongo o un diptongo es el encuentro de una vocal débil y una vocal fuerte en una sola sílaba, formando una sola vocal. Por tanto, los diptongos, a efectos fónicos, perdón, y ortográficos son vocales simples. Eso se percibe en la acentuación. Miren, entonces, jóvenes, ocurre diptongo o nosotros podemos ver el diptongo cuando dos vocales, una vocal débil y más una fuerte, se juntan en una sola sílaba en una palabra. ¿Ya? Entonces, cuando la vocal débil va adelante, se trata de diptongo creciente. Y cuando va detrás, decreciente. En estos casos, la vocal débil la consideramos semiconsonante y se representa de esta manera. Fíjate bien, aquí tenemos I, véase en el idioma, y dice idioma, idioma, en la palabra idioma. La palabra idioma, aquí tenemos, voy a marcar aquí las vocales I, O. En este caso existe diptongo, porque vemos que hay una vocal débil y una vocal fuerte. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Es creciente, decreciente, dice, cuando una vocal débil va adelante, se trata de diptongos crecientes, pero cuando va detrás, decrecientes. Entonces, en este caso, la vocal débil va atrás, así que es una decreciente, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos observar los diptongos. La clasificación de los diptongos se hace del siguiente modo. Crecientes, aquí tenemos la IA, el, jóvenes, aquí están observando como una J, pero es la I, ¿de acuerdo? Esta es la I. IA, IE, IO, WA, WE, WO, y tenemos aquí AI, EI, OI, AU, EU, O, WI, IU. Entonces tenemos aquí la clasificación de los diptongos. Estas van en las crecientes, una vocal débil más una fuerte, una vocal débil, una fuerte y así creciente. Y las decrecientes, una vocal abierta y más una cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, como lo que estamos viendo. Y las homogéneas obviamente van a ser lo mismo. UI, IU, ¿no? Entonces van a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es en el caso de los diptongos. Entonces el diptongo o U es es muy raro, dice que en español, que podamos encontrar palabras que tengan estas vocales juntas. Apenas aparece en la palabra como estadounidense o bow. En otras palabras dice, no vamos a poder encontrar, o sea, rarísimas veces que podamos encontrar esas vocales juntas. ¿Sí? O U, no existe mucho. Solamente dice apenas aparece en la palabra estadounidense. Y en otras ya no. En realidad ya no dice que no hay ese tipo de palabras que contenga esta sílaba. Cuando el acento tónico cae en la vocal débil, entonces no es diptongo, sino hiato. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a tomar en cuenta estos detalles bastante, ¿sí? Por ejemplo, en el castellano no se consideran diptongos, sino hiatos. Las formas verbales tónicas de los verbos acabados en iar, como fiar, y en huir, como estruir, así, fío, fías, fía, claramente hiatos, fiamos, fiáis, fían, donde fío, fías, fía, fiamos, fiáis, fían. Entonces, o estamos observando casos de hiatos y se preguntarán, no hemos escuchado muy bien de qué manera se puede como suscitar los hiatos. Cuando el acento tónico cae en la vocal débil. ¿Sí? ¿Qué es un acento tónico? Un acento tónico, jóvenes, es cuando lleva la mayor fuerza de voz o cuando llevan tilde, pero las vocales débiles.
¿ya? La vocal débil. Entonces, no es diptongo, sino más bien hiato. Cuando la vocal débil lleva tilde. Por ejemplo, la palabra fías, fía, o la palabra cuando decimos fían, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos comprobar que en esos casos son hiatos. Ocurre igual con algunas palabras como diurno, jesuita, jesuita, en guión, ya admiten las dos posibilidades, guión. Obsérvese cómo distinguimos la palabra pie o con la palabra pie, pie o pie, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, ya estamos viendo otro tipo de situación, ¿no? Entonces, ocurre igual con algunas palabras como la que estamos observando. Es decir, estamos viendo de los casos de hiatos. Vamos a marcar acá nuestra palabra clave. Para que podamos tener un poquito más claro esta parte de aquí, porque de repente un tanto no hemos podido entender o captar bien, te presento aquí las clases de diptongo con sus respectivas fórmulas, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces las clases de diptongo son, se les dice diptongos cuando una vocal abierta, ya, cuando las vocales abiertas están juntas a las vocales cerradas. Vocal abierta más una vocal cerrada. Por ejemplo, iu. ¿Sí? Aire. Pero estas no llevan tilde, ¿sí? Por ejemplo, la palabra aire, causa, peine, ceuta, la palabra oiga, paisaje, pausa, feudo, etc. Tenemos otro caso de clase de diptongo, el cual es vocal cerrada más vocal abierta. Vocal cerrada, vocal abierta, viceversa, es decir, lo contrario de la primera parte. En este caso tenemos la palabra comedia, tierra, piojo, fuego, viaje, ciego, suave, fuerte. Y tenemos otro caso, las vocales cerradas más una vocal abierta. Vocal cerrada más abierta. Ruido, ruiseñor, ruina, cuita, diurético, ciudad, guardad, triunfo, etc. Entonces, con este cuadro de las clases de diptongo, pues vas a poder orientarte de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, estamos observando atentamente la clasificación de los diptongos. Pero ¿quién es el que se ocupa de todo esto? Nuevamente te muestro, quien se ocupa de todo esto es la fonología. Escucha bien, la fonología, ¿ok? Bien, jóvenes. Esta parte de aquí, el encuentro de dos vocales que forman parte de una misma sílaba. Por ejemplo, cuento. Aquí hay un encuentro de dos vocales, pero cada vocal pertenece a sílabas distintas. Pero cuando vemos que hay dos vocales ahí, U, E, en este caso una vocal cerrada más una semiabierta, vocales abiertas, dice A, E, O, están juntas con las vocales cerradas y U. Tres combinaciones en un diptongo. Tres combinaciones en un diptongo. Vocal abierta más vocal cerrada. Vocal cerrada más una vocal abierta. Una vocal abierta, cerrada, perdón, más una vocal cerrada. Entonces se respetan las reglas de acentuación para colocar las tildes, ¿sí? Entonces, estas fórmulas tenemos que respetarlas tal cual se plantea. Bien, ahora mismo entonces vamos a desarrollar nuestra tareita de extensión. Sí, nuestra tarea para desarrollar ahora mismo lo siguiente. Realiza una diferencia con ejemplos entre fonética, fonología y luego elige un texto corto que tenga mínimo 300 palabras de las cuales debemos clasificar los diptongos y los hiatos. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso es la clase de hoy.